Cualquiera que haya sido un cabrón lo sabe. Empezar una relación sin pensar y luego abandonarla es lo normal. Dejar atrás a la esposa y al hijo es lo básico. Así que, si te atrapan y solo terminas con brazos o piernas rotas, eso ya es salir bien parado. Y yo, acabo de transmigrar a una novela de fantasía de poder como un personaje secundario masculino malvado. Por un momento no me controlé, y terminé saliendo con una hermosa personaje de fondo. De piel clara y muy atractiva. Incluso tuvimos un bebé gordito, pero ¿quién iba a imaginar que, cuando nuestro hijo cumplió 1 año, el sistema se activó, me recordó mi identidad como el villano, y me obligó a volver a la trama principal, sin otra opción? Mentí diciendo que tenía cáncer. Después de dejarle una carta a madre e hijo, desaparecí sin dejar rastro. Desde entonces, me mudé a otra ciudad, y me dediqué a ser el pagafantas número 1 de la protagonista. Después de tanto arrastrarme, la protagonista finalmente aceptó llevarme a conocer a su familia, pero en el momento en que abrí la puerta, vi dentro a la hermosa personaje de fondo que había abandonado. En sus brazos sostenía a un niño ya crecido, sus pupilas estaban apagadas. Su mirada vacía se dirigía hacia mí. La protagonista me advirtió con cuidado: mi cuñado falleció hace poco, mi hermana lloró hasta quedarse ciega por eso, ahora es viuda y está un poco loca, no la provoques. Capítulo 1. Después de escuchar lo que dijo la protagonista femenina, mi mente se quedó en blanco por un momento. Esa personaje de fondo con la que salí casualmente en aquel entonces, ¿cómo podía ser la hermana de la protagonista? El sistema, al percibir mi pregunta en mi mente, estaba igual de impactado. ¿Qué? ¿Esa personaje de fondo con la que saliste era Lucía? Asentí con fuerza. El sistema empezó a caminar de un lado a otro con ansiedad y luego explotó. ¿Estás bromeando? Esto es un desastre total. No es un simple personaje de fondo, es la mayor antagonista femenina de este libro. No, bajo ninguna circunstancia puedes dejar que Lucía descubra quién eres ahora, o todo se vendrá abajo. A los ojos de la protagonista, tú eres un novio devoto y gentil. No puedes permitir que descubra que antes fuiste un completo idiota con su hermana. Mientras escuchaba, mi mirada se desvió involuntariamente hacia el niño en brazos de Lucía. El pequeño parecía tener unos 2 años. Con mejillas sonrosadas y bien cuidado, excepto que tenía la misma expresión fría que su madre. Cuando lo miré, me devolvió la mirada con curiosidad y parpadeó. En ese momento, la protagonista, Freya, entrelazó su brazo con el mío y dijo suavemente: hermana mayor, traje a mi novio, se llama Jorben. Al oír ese nombre, los ojos grises y apagados de Lucía finalmente parpadearon levemente. De repente recordé que cuando salía con Lucía, había usado mi nombre real antes de transmigrar a este mundo. Jorge, probablemente no me reconocería, ¿verdad? Freya notó mi silencio y tiró de mi manga. Saluda, esta es mi hermana, Lucía. En pánico, el sistema modificó rápidamente mi voz. Para los demás sonaba normal, pero Lucía no podía oír mi voz real. Solo entonces me relajé un poco y la saludé. Hola, hermana Lucía. Al escuchar la voz desconocida, Lucía finalmente retiró la mirada y respondió con un frío Después de los saludos, todos tomamos asiento, y casualmente, Lucía se sentó justo enfrente de mí, siguiendo el principio de cuanto más hablas, más errores cometes. Me limité a sentarme en silencio, sirviéndome comida e intentando pasar lo más desapercibido posible, pero al segundo siguiente, Freya frunció el ceño y me dijo: ese plato tiene mariscos, eres alérgico, no puedes comerlo. Su voz no era alta, pero se escuchó claramente hasta Lucía al otro lado de la mesa. Mientras hablaba, Freya me sirvió un trozo de pollo a la sal, con los ojos brillando. ¿No es el pollo lo que más te gusta? Este está muy bueno. Alergia a los mariscos. Le encanta el pollo. Esas preferencias y restricciones. Lucía las conocía todas. Sus palillos se detuvieron lentamente. Era como si hubiera olvidado parpadear. Sus ojos grises y apagados se fijaron directamente en mí sin moverse, aunque sabía que ahora estaba ciega y no podía ver realmente mi rostro. Su mirada aún así me hizo sentir un escalofrío en el cuero cabelludo. Nervioso, recé en silencio para que Freya hablara menos, pero Freya recorrió la mesa con la mirada y encontró las costillas agridulces que siempre me gustaban. Inmediatamente abrió la boca para decir algo. En mi pánico, sin pensarlo, le di una ligera patada por debajo de la mesa, pero Freya parecía completamente ajena y aún así estiró la mano hacia las costillas. Desesperado, le di 2 patadas más, antes de que pudiera detenerme. Lucía,
que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Sus ojos no tenían foco, su mirada estaba vacía, pero su voz era tranquila. Señor Jorben, usted acaba de patearme. Capítulo 2. La atención de Freya se desvió y dejó de obsesionarse con las costillas, volviendo la mirada hacia nosotros. Jamás imaginé que había pateado a la persona equivocada. Desesperado, cerré los ojos por un instante y al final solo pude soltar. Lo siento, no fue a propósito. Lucía no respondió, simplemente, con su hijo en brazos, se levantó con frialdad y dijo, sigan comiendo, es hora de darle leche al niño, me retiro primero. Tras decir eso, la niñera se la llevó. Desde la ventana, la vi con mis propios ojos subir a un coche deportivo de gran valor. Aunque en mi mundo original no tenía mucha experiencia y era un pobre tipo de campo, después de este tiempo luchando en la gran ciudad, ya reconocía bastantes marcas. Al ver el coche en el que Lucía subió, sentí que lo había visto antes. Después de pensarlo un buen rato, finalmente recordé dónde. Fue el día en que conocí a Lucía por primera vez. En ese entonces, llevaba poco tiempo después de transmigrar al libro. No sabía absolutamente nada de este mundo desconocido. Solo que había entrado en una novela, sin sistema, sin ninguna ventaja especial. No me quedó otra opción que adaptarme y vivir como viniera. La primera regla para sobrevivir era evitar a cualquiera que pudiera ser protagonista. Así que, los que tenían nombres demasiado bonitos, evitarlos. Los demasiado ricos, evitarlos. Los demasiado miserables en la calle, también evitarlos. Hasta que, mientras repartía comida, alguien empezó a dificultarme las cosas. Yo me comportaba sumiso y tragaba la humillación. Y fue Lucía quien dio un paso al frente para defenderme. De hecho, en ese momento ella acababa de bajar de ese coche deportivo. Pero yo era tan ignorante que incluso me pregunté por qué ese coche no tenía techo. Claro, por no herir su autoestima. No le pregunté eso. Solo le pregunté su nombre. Ella dijo, Lucía. Oh, un nombre bastante normal. Me relajé un poco. Ella me preguntó, ¿ya te insultó así? ¿Por qué no contraatacaste? Respondí con honestidad, porque llevaba Nike y Adidas. Parecía alguien con mucho dinero. No me atrevo a meterme con gente rica. No había de otra, tenía que evitar a los ricos. Pero solo reconocía esas pocas marcas. Lucía se quedó en silencio un momento, frunció el ceño y soltó un no. Y luego, discretamente, se quitó el brazalete de jade de la muñeca. Noté su movimiento y pregunté confundido, ¿por qué no lo llevas? Ella respondió, es falso, de vidrio, no quiero usarlo. Asentí profundamente de acuerdo, porque yo también solía comprar falsificaciones por querer ahorrar dinero. En ese momento, bajé completamente la guardia. Después de todo, alguien que compra joyas falsas como iba a ser protagonista. Pero si el yo de ahora volviera a ver ese brazalete, vidrio imperial de color completo, directamente en su muñeca, y la ropa sin logotipo que llevaba puesta, era alta costura hecha a medida. Más adelante, a medida que la fui conociendo mejor, también supe que, igual que yo, era una trabajadora sufrida, siempre explotada por su jefe, con frecuentes horas extras, una vida completamente ordinaria, un nombre común. Lo único es que tenía un rostro extraordinariamente hermoso, pero en ese entonces no le di importancia. Después de todo, hay tantas mujeres hermosas en el mundo, no todas pueden ser protagonistas. Así que, con esa persona aparentemente ordinaria pero increíblemente hermosa, me enamoré. Ella era dulce, considerada y comprensiva. Pasamos 3 años dulces juntos. Sin embargo, cuando nuestro hijo tenía 1 año, descubrí que tenía una enfermedad terminal. Fue entonces cuando el sistema finalmente apareció. Dijo que yo era un personaje secundario masculino malvado, y la enfermedad terminal era parte de la configuración de ese rol en la novela. Solo regresando a la trama principal podía curarme. Estaba tan furioso que quise llamarlo secuestrador. El sistema, con culpa, añadió, después de completar la misión, puedo darte 100 millones y además devolverte a tu mundo original. 100 millones. Abrí los ojos de par en par. Lucía y yo éramos del estrato más bajo de la sociedad. Nunca habíamos visto tanto dinero. Si tuviéramos esa suma, ninguno de los dos tendría que volver a inclinar la cabeza ante la vida. Así que, por curarme y también por ganar dinero, no tuve más opción que dejarle una carta de despedida a madre e hijo. Voy a tratarme, volveré cuando me cure. Desde entonces, el sistema me cambió la identidad, me cambió de ciudad, y comenzó mi modo de simp con la protagonista. Y Lucía, tras mi larga desaparición, creyó que el tratamiento había fallado y que yo había muerto,
Pero ahora, de forma totalmente inesperada, nos hemos reencontrado otra vez. Capítulo 3. Por dentro, yo también estaba completamente colapsado, temiendo que la misión fallara por esto. Después de que Lucía se fuera, el ambiente en la mesa finalmente se relajó un poco. Al terminar la comida, el padre y la madre de la familia Liu quedaron bastante satisfechos conmigo y me invitaron directamente a su casa. Freya también asintió. Justo tengo que volver a casa a recoger algo. No tuve más opción que aceptar. Sin embargo, cuando regresé a su antigua residencia, descubrí que Lucía también estaba allí, aunque había perdido la vista. Su trabajo no podía prescindir de ella. Todo debía serle transmitido por su asistente. Mientras escuchaba, Lucía vestía con destreza a su hijo, abrochándole la ropa con práctica. Juan escuchaba el informe del asistente medio adormilado y empezó a quejarse de que quería salir a jugar. Lucía lo dejó ir, pero como aún no caminaba con soltura, avanzaba tambaleándose, y además no quería que los sirvientes lo ayudaran. Después de mucho esfuerzo, logró salir, y justo se encontró conmigo. Levantó la cabeza y, como antes, me miró con curiosidad, pero en un descuido, estuvo a punto de caerse. La sirvienta se asustó y corrió a sostenerlo. Juan la empujó, murmurando algunas palabras cortas. No, no. En medio del forcejeo, cuando estaba a punto de volver a caer, instintivamente me acerqué y lo levanté en brazos. La voz de Juan se detuvo en seco. Parecía haberse quedado atónito. La sirvienta explicó avergonzada. Lo siento, señor. Este niño es muy desconfiado con los extraños. Normalmente solo deja que la señorita mayor lo cargue. Pero al segundo siguiente, Juan agarró mi ropa, entrecerró los ojos y murmuró. Me gusta. Todos se quedaron atónitos por un momento. Freya hizo un puchero y le dio un golpecito en la frente. HMPH. La última vez quise cargarte y no me dejaste. Con él en cambio te encariñas tanto. Sonreí con incomodidad y respondí. Jaja. Quizá tenemos el mismo aire, quién sabe. Freya no sospechó nada. Solo pellizcó con disgusto la mejilla de Juan y volvió al dormitorio a buscar cosas. Juan cerró los ojos un momento, luego volvió a levantar la cabeza y me miró fijamente con esos ojos como uvas. Me miraba tantas veces que no pude evitar ponerme nervioso. ¿Será que me reconoció? Imposible, cuando me fui. Ni siquiera tenía un año. No podía tener recuerdos. Pero justo después, Juan sacó una pequeña foto de su bolsillo. Aproveché para mirar. Era una foto de mi perfil, probablemente tomada cuando estaba con Lucía. Por suerte, la iluminación era tan mala que la imagen era borrosa. Juan miraba la foto y luego me miraba a mí, como si estuviera enfrentando un problema del siglo. Pero al fin y al cabo, solo tenía 2 años. Ni siquiera sabía caminar ni hablar bien, mucho menos reconocer una imagen tan borrosa. Ni Lucía ni yo éramos de los que les gustaba tomar fotos, así que apenas quedaban algunas. Aún así, pregunté con cautela, ¿has visto otras fotos? Juan lo entendió a duras penas. Negó con la cabeza y dijo con enfado, mamá, tacaña, no deja ver. Al oír eso, finalmente solté un suspiro de alivio. Menos mal que no había visto más, o quizás realmente me habría reconocido. Justo entonces, se escucharon pasos detrás de mí. Lucía, tras terminar su trabajo, salió de inmediato a buscar a su hijo. Al ver a Juan en brazos de otra persona, dijo sorprendida, ¿ahora dejas que los sirvientes te carguen? La sirvienta, incómoda, corrigió, señorita mayor, no es un sirviente, es el novio de Freya. Lucía frunció el ceño con incredulidad y abrió los brazos hacia Juan. Ven con mamá. Pero Juan, que normalmente se pegaba a Lucía, esta vez no fue. Negó con la cabeza mientras se acurrucaba más en mis brazos. Dijo, no. Lucía apretó los labios y su tono se volvió más serio. Juan, ven aquí. Al ver eso, comprendí la situación y me levanté, llevando a Juan hacia Lucía. Apenas le entregué al niño. Freya regresó. Ni siquiera se molestó en saludar a Lucía. Caminó directamente hacia mí, sin notar la expresión rígida que apareció en el rostro de su hermana al pasar a su lado. Freya me guiñó un ojo y preguntó, Jorben, ¿no notas algo diferente en mí hoy? Aún confundido. Freya sonrió dulcemente y explicó, hoy estoy usando el perfume que me regalaste. Una mala premonición surgió al instante en mi corazón, y efectivamente, al segundo siguiente, escuché la voz ronca de Lucía. ¿Dónde compraste ese perfume? ¿Por qué huele exactamente igual que el que me regaló mi marido? Capítulo 4. Bajé la guardia. Esta Lucía no solo tenía un olfato de perro, sino también una memoria excelente.
En un momento crítico, no me quedó más remedio que hacerme el tonto. Con una expresión completamente natural, le pregunté, tal vez lo compré en algún sitio barato por 29,9. ¿Necesita el enlace? Lucía se quedó sin palabras. Recuperó su expresión inexpresiva y dijo con frialdad, no hace falta. Claro, la Lucía de ahora ya no era la misma de antes. Probablemente tampoco le interesaban regalos tan de mala calidad. Pensándolo bien, Freya seguramente tampoco. Hablando de eso, la razón por la que logré conquistar a Freya fue, en esencia, porque imité la personalidad del protagonista masculino. En aquel entonces, él insistía en irse al extranjero a desarrollarse, y Freya rompió con él tras una gran discusión. Mi misión era imitarlo y ocupar su lugar como sustituto. Después de volver a casa, empecé a buscar trabajo en distintas aplicaciones. Había renunciado hace pocos días y necesitaba urgentemente un nuevo empleo. Mientras navegaba, encontré una oferta local. Buscaban a un nutricionista. La descripción decía, el cliente es un niño de 2 años. Se encargará de sus 3 comidas diarias. El niño es extremadamente quisquilloso con la comida. El candidato debe tener paciencia. Justo yo tenía certificado de nutricionista. Al ver el alto salario y los beneficios generosos indicados al lado, envié mi currículum sin dudar. En su momento, me inscribí en una escuela de cocina porque el sistema decía que el estándar de un hombre cariñoso y atento era saber cocinar bien. Para conquistar a Freya, practiqué tanto que al final incluso obtuve el certificado de nutricionista. En pocos días, recibí una entrevista. Durante la entrevista, me hicieron muchas preguntas profesionales. Al ver que respondía correctamente una tras otra, finalmente asintieron. Luego me dieron una dirección y me dijeron que fuera allí para la entrevista final. Mientras admiraba lo estricto del proceso, tomé un taxi hacia allá. Al llegar a la zona de villas, incluso un guardia me acompañó personalmente al interior. Pero al ver el camino cada vez más familiar, caí lentamente en una profunda reflexión. ¿No era esta la antigua residencia de la familia Liu? Mientras pensaba en eso, el guardia ya había abierto la puerta. Levanté la vista y vi dentro a Lucía y Juan, junto con 2 sirvientes. Lucía y Juan estaban sentados en lados opuestos, como si estuvieran en un enfrentamiento. Una sirvienta sostenía un pequeño cuenco y decía con cuidado, joven señor, coma un poco, por favor. Juan extendió la mano y tiró el cuenco directamente, frunciendo el ceño. No quiero. El cuenco cayó al suelo y la comida se esparció por todas partes. Lucía, con el rostro frío, dijo, Juan, asa no comes, entonces te quedarás con hambre. Juan no se intimidó en absoluto. Incluso, en su ansiedad, logró decir una frase completa. Cuando papá está, no eres tan mala. Al oír eso, los sirvientes a su lado guardaron silencio al instante. Cuando Lucía escuchó esa palabra, su expresión se quedó aturdida por un momento, y luego dijo con frialdad, papá no te quiere. Juan abrió los ojos, indignado, y replicó, papá tampoco te quiere a ti. Tú ni siquiera puedes encontrarlo. Papá está en el hospital. Le duele. Al escuchar eso, Lucía se enfureció tanto por su propio hijo que sus ojos se enrojecieron. Su mirada estaba perdida. Cerró los ojos temblorosa, mientras una punzada de dolor volvía a recorrerlos. Pero no cayó ni una lágrima. Sus lágrimas ya se habían agotado el día que vio ese informe médico. Capítulo 5. La discusión entre madre e hijo terminó en cuanto entré. El mayordomo me reconoció y dijo sorprendido, señor, ¿qué hace usted aquí? Jamás imaginé que esta oferta de trabajo había sido publicada por Lucía. Al principio quería mantenerme lo más alejado posible de ella. Así reduciría las probabilidades de que se descubriera todo. Pero al ver hace un momento a madre e hijo discutiendo, y a Juan con las mejillas infladas negándose a comer, no pude evitar sentirme entre divertido y un poco conmovido. Al final, le dije al mayordomo, he venido a postularme. Juan también giró la cabeza para mirarme. Su carita, que antes estaba llena de enfado, se quedó en blanco al verme. Cuando me acerqué, empezó a ponerse algo nervioso. Disimuladamente, empujó el cuenco caído en el suelo hacia debajo de la mesa, como si no quisiera que lo viera. Sonreí divertido. ¿Por qué estabas enfadado hace un momento? Juan agarró mi manga y trató de echarle la culpa a otro. No estaba enfadado, mamá estaba enfadada. Juan no tiene mal carácter. Lucía soltó un bufido frío al oírlo, pero no dijo nada más. Cuando el mayordomo supo que había venido a postularme, dijo de inmediato, justo el joven señor aún no ha comido. ¿Por qué no viene a la cocina y lo intenta primero? Asentí y me dirigí hacia la cocina. Juan no dijo nada, simplemente me siguió como una pequeña sombra. Poco después,
Terminé de cocinar y llevé la comida para dársela. Tras probar un bocado, sus ojos se iluminaron. Al final, se comió directamente un cuenco entero. El mayordomo estaba claramente satisfecho conmigo, pero aún así pidió la aprobación de Lucía. Durante todo ese tiempo, Lucía había estado escuchando en silencio nuestra interacción. Cuando levanté la mirada, vi que ella observaba en mi dirección con un dejo de escrutinio, pero ahora ya no temía ser descubierto, porque hacía mucho tiempo, cuando yo trabajaba todo el día, en casa era Lucía quien cocinaba, y ahora mi habilidad culinaria había mejorado muchísimo, completamente diferente a antes. Efectivamente, al poco tiempo, Lucía retiró su actitud de prueba, y con tono frío me dijo: a partir de ahora, encárguese de las 3 comidas de Juan. Capítulo 6. Así, comencé mi vida como chef privado. No solo podía ganar un buen salario, sino también pasar más tiempo con mi hijo. Lucía llevaba a Juan casi a todas partes. Cuando ella iba a trabajar, Juan se sentaba a un lado a jugar. Hasta que un día, cuando volví a la antigua residencia con ingredientes, descubrí que, sorprendentemente, Lucía no estaba. Solo estaban Juan y los sirvientes. No le di mucha importancia. Pensé que tendría algún asunto urgente, pero mientras le daba de comer a Juan, lo escuché preguntarme: ¿qué es una alianza matrimonial? Me quedé atónito. ¿Una alianza matrimonial? Juan asintió. Mamá, va a hacer una alianza matrimonial. Me quedé en silencio por un momento. Lucía realmente ya debería casarse. Tiene la edad. Tiene un hijo y pertenece a una familia poderosa. Yo tenía una misión de transmigración que cumplir, pero tampoco podía ser egoísta y hacer que ella permaneciera sola toda la vida por mi culpa. Así que, pasara lo que pasara, una alianza matrimonial parecía lo más normal del mundo. Lo pensé un momento y le respondí a Juan: una alianza matrimonial es que mamá encontrará a un hombre, y ustedes vivirán juntos. Después de escucharme, Juan negó con la cabeza: no quiero tío, quiero a papá. Me quedé en blanco, justo cuando iba a decir algo más. Se escuchó una voz masculina desde la puerta: Juan, mira qué juguete nuevo te compró el tío. Juan y yo volteamos al mismo tiempo. Un hombre delgado estaba de pie en la entrada. Tenía los hombros ligeramente encorvados, ojos alargados y una sonrisa en los labios que no llegaba a sus ojos. Mientras hablaba, 2 acompañantes detrás de él colocaron varias bolsas grandes de regalos en la sala. El hombre me observó de arriba a abajo sin llamar la atención y preguntó: ¿un sirviente nuevo? Ya no tienes nada que hacer aquí, puedes retirarte. Luego, con una sonrisa exagerada, le dijo a Juan: vamos, Juan, ¿quieres que el tío te lleve a jugar? Mientras hablaba, intentó llevárselo. Juan parecía a punto de enfadarse, pero recordó que no debía ser un niño de mal carácter, así que se contuvo. Al ver su carita enrojecida por contenerse, fruncí el ceño y lo protegí. Oye, antes de preguntarle a alguien, preséntate primero. ¿Quién eres tú? ¿Él te conoce como para que quieras llevártelo? El hombre soltó una risa fría. Yo, me llamo Makoto, soy el prometido de Lucía. Apenas terminó de hablar, la voz de Lucía sonó detrás. ¿Qué estás diciendo? Makoto se detuvo. Luego se acercó a mí y dijo en voz baja: lo siento, aún no pensamos hacerlo público. Espero que lo mantenga en secreto. Después de eso, dejó de insistir y volvió a sentarse en el sofá. Poco después, también llegaron el padre y la madre de la familia Liu. Se sentaron en la sala de al lado, aparentemente discutiendo los detalles de la alianza matrimonial. Acompañé a Juan mientras terminaba de comer y jugué con él un rato antes de prepararme para irme. Pero justo cuando me levanté, Makoto apareció nuevamente en el comedor y dijo sonriendo: olvidé mi teléfono aquí, vine a recogerlo. No le di importancia. Me puse el abrigo y me dirigí a la salida, pero cuando llegué a la puerta principal, escuché a Makoto decir desde el comedor: qué raro, ¿dónde está mi teléfono? ¿Cómo es que desapareció? Sentí un vuelco en el corazón y me giré. El mayordomo dijo: no se preocupe, el teléfono siempre estuvo en el comedor. Quizás se cayó en algún lugar, pero después de buscar por todas partes, no lo encontraron. Makoto fingió dudar. Hace un momento, los únicos en el comedor eran Juan y ese sirviente. Al decir eso, el mayordomo entendió el significado de sus palabras y me miró. Uno era el prometido de Lucía, el otro, solo un trabajador contratado. El mayordomo supo rápidamente de qué lado ponerse. Se dirigió a mí con cortesía: señor, ¿ha visto el teléfono del señor Ito? Negué con impaciencia. Makoto Ito levantó ligeramente la comisura de los labios y dijo con tono educado: señor joven, no se vaya con tanta prisa. Si no le molesta,
¿Podría revisar si lo tomó por error hace un momento? Entrecerré los ojos y, discretamente, palpé mi bolsillo. Efectivamente, había un teléfono dentro. Makoto, al ver mi expresión seria, se acercó de inmediato. Apreté los puños, pensando rápidamente en una solución, pero antes de que pudiera reaccionar, sus dos acompañantes se acercaron y me sujetaron para registrarme, como si fuera un delincuente en el acto. Sacaron todas mis pertenencias. El teléfono apareció sin más. Aquí está. Uno de los acompañantes levantó el teléfono y se lo entregó a Makoto, pero en ese momento, Juan corrió hacia nosotros, y su atención se desvió hacia otro objeto. Dejó escapar un sonido curioso y señaló un pequeño colgante feo de un perro golden en una esquina. Perro feo, mamá también tiene uno. Mi corazón dio un salto, y miré rápidamente. Era un colgante que había comprado con Lucía cuando estábamos en esa etapa ambigua de nuestra relación. Al pasar por un pequeño puesto, uno era un perro golden, el otro un gato naranja, por lo peculiarmente feos que eran. Decidí comprarlos. Le di el del gato, y el del perro. Siempre lo llevé conmigo. Juan lo recogió y corrió hacia Lucía. Mamá, mira, es pareja con el gatito. Capítulo 7. Por un momento, ya ni me importaba el asunto del teléfono. Toda mi atención se desvió hacia ese colgante. Lucía, al estar ciega, solo pudo tomarlo y acariciarlo con la punta de los dedos, examinándolo con cuidado. Después de tocarlo, su expresión se volvió completamente fría, y me preguntó, Jorben, ¿de dónde salió este colgante? Mientras por dentro maldecía a Makoto, tuve que improvisar de nuevo con descaro. Lo compré en internet, por 9,9 con envío incluido. ¿Quieres el enlace? Incluso el sistema se desesperó por mí y dijo, ¿qué excusa tan torpe? Mejor vete a casa. Hermano, de verdad. Lucía no dijo nada, sin saber si me creyó o no, solo apretó los labios. Makoto, sin entender del todo la situación, intervino para volver a atraer la atención. Soltó una risa fría y dijo, Jorben, ¿por qué mi teléfono estaba en tu bolsillo? Yo respondí con indiferencia, yo no lo tomé. Si no me crees, revisen las cámaras. Pero el mayordomo dijo con incomodidad, en el comedor no hay cámaras. Fruncí el ceño y miré alrededor. Efectivamente, no había ninguna. Justo cuando estaba pensando, Juan volvió a hablar. Señaló a Makoto y luego a mi abrigo, y con su vocecita dijo, él lo puso. Makoto se alteró por un instante, pero enseguida se calmó y respondió, ¿qué estás diciendo? ¿Para qué iba a poner mi propio teléfono en su bolsillo? Pero Juan no cedió en absoluto. Levantó su brazo y mostró el reloj que llevaba. Lo acercó hacia mí, con los ojos brillantes, y dijo, cámara. Entendí lo que quería decir y sonreí levemente. ¿Tu reloj tiene función de grabación? ¿Grabaste lo que pasó? Juan asintió y añadió, el teléfono de mamá, puede ver. Dicho eso, fue directamente a tomar el móvil de Lucía y le pidió que lo desbloqueara. Lucía guardó silencio, pero cooperó, abriendo el video recibido en su teléfono. Al reproducirlo, todos vieron claramente la escena. Makoto, con aire sospechoso, aprovechó un momento de descuido para meter furtivamente el teléfono en mi abrigo. Por un instante, la verdad quedó al descubierto. El rostro de Makoto se puso pálido. Yo, en cambio, solté un suspiro de alivio. Si no fuera por Juan, no sabía cuánto esfuerzo me habría costado demostrar mi inocencia. Juan parpadeó, mirándome con una expresión que claramente pedía elogios. Sonreí y levanté el pulgar, elogiándolo sinceramente. Juan es increíble. Capítulo 8. Después de eso, no volví a ver a Makoto. Lo que hizo aquel día contra mí probablemente fue porque sintió que le había hecho perder la cara. O tal vez pensó que yo interfería en su intento de acercarse a Juan. Así que intentó incriminarme para que perdiera ese trabajo. Pero al final, eso hizo que los padres de la familia Liu comenzaran a reconsiderar esta alianza matrimonial. Por otro lado, cuando Freya se enteró de lo ocurrido, dijo satisfecha, mis padres ahora deben de tener muy buena impresión de ti. ¿Qué tal si mañana asistimos juntos al banquete? El sistema me recordó en mi mente, has llegado a un punto clave de la trama, debes asistir al banquete. Así que asentí y acepté. Era la primera vez que Freya aparecía conmigo en un evento público. De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Incluso hubo quienes se acercaron directamente a preguntar por nuestra relación. Freya, con una sonrisa en los ojos, se aferró a mi brazo y dijo sin rodeos, mi prometido. Todos quedaron sorprendidos. De pronto, las felicitaciones y los buenos deseos llegaron en masa, hasta que el banquete estaba a punto de terminar. No ocurrió nada importante.
No pude evitar preguntarle al sistema, ¿cuál es exactamente el punto clave de hoy? Apenas terminé de preguntar, se escuchó un alboroto en la entrada. El sistema se emocionó. Ya viene. Entrada del protagonista masculino. Me quedé inmóvil por un instante y miré inconscientemente hacia la puerta. Finalmente vi al protagonista del que hablaba el sistema. Vestía un abrigo, con aspecto de haber llegado apresuradamente tras un largo viaje. Se quedó en la entrada, mirando fijamente a Freya durante un largo rato. Al final, con expresión abatida, dijo, Freya, he vuelto. La guerra fría entre los protagonistas finalmente terminó con el regreso de él al país. Y yo, este sustituto, estaba a punto de salir de escena. Freya retiró lentamente su mano de la mía y miró hacia él. El sistema ordenó, rápido, actúa, muestra dolor, sé humilde, mejor aún si te arrodillas para suplicarle que se quede. Me quedé un momento en blanco, pero arrodillarme era demasiado. Así que me incliné profundamente ante Freya y dije, Freya, por favor, quédate. Freya se tensó un instante, pero no volvió a mirarme. Luego corrió hacia el protagonista y se lanzó a sus brazos, como si hubiera recuperado algo perdido. De inmediato, todas las miradas curiosas se centraron en mí. Vi cómo los dos se tomaban de la mano y subían juntos a una habitación en el piso de arriba. Le pregunté al sistema, ¿ahora debo llorar desconsoladamente? El sistema respondió, no, ahora debes oscurecerte y luego drogar directamente a la protagonista. Yo, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. 10 minutos después, me escabullí furtivamente hacia la cocina trasera, donde estaban preparadas las cosas para llevar a cada habitación. Aún llevaba en el bolsillo la tarjeta de la habitación de Freya. La saqué para ver cuál era su habitación, pero al meter la mano en el bolsillo, descubrí que también tenía la tarjeta de Lucía. Como había preparado un nuevo menú, originalmente iba a dárselo a ella. Ella también asistía al banquete, así que simplemente me dio su tarjeta para que fuera a buscarla allí. En ese momento, miré ambas tarjetas. Intenté recordar cuál pertenecía a Freya. Justo cuando estaba pensando, alguien parecía acercarse a la puerta, sin tiempo que perder. Elegí una al azar basándome en mi memoria y rápidamente vertí el medicamento en la botella de vino. Después salí y esperé un rato. El sistema dijo emocionado, el efecto del medicamento ya debería estar actuando. Ve ahora a la habitación de la protagonista. Capítulo 9. Sin embargo, cuando empujé la puerta de la habitación, me encontré de frente, sin previo aviso, con Lucía en un estado desarreglado. Tenía el rabillo de los ojos ligeramente enrojecido, la respiración desordenada, y en el suelo había una copa rota. ¿Por qué era Lucía? Retrocedí con expresión inexpresiva, y luego, con la misma cara, intenté cerrar la puerta. Al segundo siguiente, ella se lanzó de repente a mis brazos, aferrándose a mí sin soltarme. El sistema gritó, ¿qué? ¿Te equivocaste de habitación? Yo, al borde de las lágrimas, respondí, todo fue demasiado urgente. No tuve tiempo de distinguir las tarjetas. Antes de que pudiera terminar de hablar con el sistema, Lucía murmuró con voz ronca, ¿Jorben? A estas alturas, no tuve más opción que seguir adelante. Sí, vine a entregarle el nuevo menú, pero tras decir eso, Lucía no respondió. Estaba ligeramente ebria y, sumado al medicamento del sistema, completamente artificial, ya no estaba lúcida. Su cuerpo, pegado al mío, se volvía cada vez más caliente, y yo, percibiendo su aroma familiar, viendo su belleza tan de cerca, no pude evitar que mi corazón se agitara otra vez. Después de todo, en aquel entonces no pude contenerme, porque esa extra era absurdamente hermosa. Como ya había arruinado la misión de drogar a la protagonista, decidí simplemente rendirme, así que me acerqué, imitando el tono con el que solía provocarla en el pasado. Levanté su barbilla y sonreí. Cariño, ¿te sientes incómoda ahora? Los ojos de Lucía, desenfocados y perdidos, miraban al vacío, dándole una apariencia inexplicablemente vulnerable. La llevé hasta la cama y la hice sentarse, rodeando sus hombros con mi brazo, con la mente en caos. Al escuchar ese tono familiar, Lucía, en su confusión, creyó que estaba soñando otra vez, que había regresado al pasado. Temblando, cerró los ojos y se apoyó en mi hombro, con dolor pero también con tensión, como si temiera romper ese sueño, hasta que los dientes de esa persona chocaron accidentalmente con sus labios, provocando un leve dolor. Lucía se despertó de golpe. No, esto no era un sueño. Al segundo siguiente, un fragmento afilado de vidrio se presionó contra mi cuello. Con el rostro enrojecido, dijo palabra por palabra, Jorben,
¿cómo te atreves a imitar a mi marido? Capítulo 10. Su reacción repentina me dejó completamente aturdido. La buena noticia, aún no había quedado expuesto. La mala noticia, Lucía ahora me veía como alguien sospechoso que se le acercaba con malas intenciones. Levanté ambas manos y expliqué torpemente, no la estoy imitando. Ella apretó los labios con fuerza y dijo, no, las mismas preferencias y restricciones, el mismo colgante, incluso el tono de voz es igual, entre todos los imitadores. Jorben, tú eres sin duda el más hábil, y si soy el original. Pero aún me faltaba completar una parte de la misión. No podía confesarle la verdad. Lucía temblaba de rabia, y perdió el control de su fuerza. Al segundo siguiente, el fragmento de vidrio rozó mi cuello. Por reflejo, sentí el dolor y levanté la mano para apartarla, pero con un puff, terminé dándole una bofetada en la cara. Inmediatamente, Lucía soltó el fragmento y jadeó con fuerza. Pensé que la había lastimado, y pregunté con culpa, ¿te dolió? Pero Lucía parecía haber vuelto a perder la lucidez, y de forma instintiva volvió a inclinarse hacia mi mano. El sistema guardó silencio un momento y luego dijo, está bastante claro, anfitrión, le gustó que la golpearas. Me quedé sin palabras. La razón y el instinto de Lucía parecían estar luchando entre sí. A los pocos segundos, apartó mi mano y gritó fuera de sí, ve a llamar al médico, aléjate de mí. Capítulo 11. Esa noche, el médico llegó rápidamente. Cuando Lucía recuperó la lucidez, se enjuagó la boca varias veces con repulsión. La ira en su interior no dejaba de crecer. Lucía sentía que ya no estaba limpia. Con un cuerpo tan manchado, ¿cómo podría seguir a alguien hasta la muerte? ¿Y si Jorge la despreciaba en el más allá? Había rechazado una y otra alianza matrimonial. ¿Por qué siempre había gente con malas intenciones hacia ella? Después de ese día, Lucía despidió a Jorben. Sin importar cuánto insistiera Juan, no cambió de opinión. Más tarde, cuando Juan lloró hasta quedarse dormido, los sirvientes lo llevaron a su habitación. Ella se sentó en el estudio y volvió a sacar la foto que guardaba contra su pecho, acariciándola con cuidado. Un dolor punzante volvió a invadir sus ojos. No mucho después, Freya entró con un plato de dulces. Hermana, los acabo de hacer. ¿Quieres probarlos? Lucía colocó la foto boca abajo sobre la mesa, calmó sus emociones y tomó el plato. Mientras comía, Freya empezó a ordenar los papeles esparcidos sobre la mesa. En medio del movimiento, sin querer, hizo que un papel saliera volando. Lucía, al no poder ver, no lo notó. Freya tampoco le prestó atención y levantó el plato vacío para irse. Pero ese papel quedó justo a sus pies. Por el rabillo del ojo, Freya creyó ver un rostro familiar. Bajó la mirada, y finalmente descubrió que lo que había caído al suelo era una fotografía. Soltó un pequeño sonido de sorpresa y la recogió. Solo entonces Lucía se dio cuenta de que la foto ya no estaba a su lado, y su voz se elevó de golpe. Devuélvemela. Pero antes de que terminara de hablar, Freya preguntó confundida, hermana, ¿por qué tienes una foto de mi novio? La voz de Lucía se detuvo de repente. Freya miró al hombre sonriente en la foto y continuó, ¿cuándo se tomó esta foto? Nunca la había visto. Después de un largo silencio, Lucía se escuchó a sí misma preguntar con calma, ¿de cuál novio estás hablando? Freya respondió con naturalidad, de Jorben, claro, ay, en realidad mi verdadero amor ya volvió. Pensaba terminar con él, pero él me quiere muchísimo. Incluso estuvo a punto de arrodillarse para suplicarme que no lo dejara. No sé qué hacer. Hermana, ¿por qué no dices nada? ¿De dónde sacaste esta foto? Capítulo 12. Después de ser despedido, no busqué un nuevo trabajo. Mi misión ya estaba a punto de completarse. Así que empecé a actuar como alguien que ni siquiera iba a trabajar, mostrando una apariencia de dolor. Como si solo quisiera aferrarme desesperadamente a Freya. De vez en cuando también iba a provocar al protagonista masculino. Sin embargo, esa tarde, cuando estaba a punto de salir para buscar a Freya y hacerle otra reverencia, Juan, a quien no había visto en mucho tiempo, apareció en mi puerta. A su lado venía un mayordomo. Al verme, los ojos de Juan se enrojecieron de inmediato y se lanzó a mis brazos, balbuceando, tío, te extrañé. El mayordomo dijo a un lado, señor, soy el nuevo mayordomo. El joven señor insistió en venir a verlo. Espero no molestarlo. Lo abracé y le pellizqué la mejilla. No pasa nada, no molesta. Después de que el mayordomo se fuera, sonreí. Pequeño, aún no has cenado, ¿verdad? Voy a cocinar para ti. Él me siguió paso a paso. Quiero estar con el tío Jorben. Después de cenar, lo acompañé a ver dibujos animados.
Cuando se cansó, se recostó a mi lado y poco a poco se quedó dormido. Tomé una manta y lo cubrí con cuidado. Entre sueños, murmuró, papá, papá. Suspiré con una leve sonrisa. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, vi a Lucía de pie afuera, recordando lo de aquella noche. No me atreví a decir mucho y solo pregunté con cortesía, ¿vienes a recoger a Juan? Pero esta vez, se quedó ahí sin decir nada durante mucho tiempo. Sus pupilas grises me miraban fijamente, sin moverse. ¿Señora Liu? Después de un largo rato, Lucía respondió con voz algo ronca. Me aparté para dejarla entrar, pero ella permaneció en su lugar y dijo, no puedo ver, ¿puedes sostenerme? Sentí algo extraño en el corazón, pero aún así me acerqué a ayudarla. Sin embargo, ella colocó su mano en la mía, entrelazándola con la mía, y dijo con calma, así es más conveniente. Su mano apretaba la mía con fuerza, y su temperatura parecía aumentar poco a poco. Intenté moverme incómodo, pero ella apretó aún más. Después de ayudarla a sentarse en el sofá, pregunté por compromiso, ¿quieres agua? Para mi sorpresa, asintió. Sí. Esa sensación extraña en mi interior se hizo aún más fuerte. Bebía con elegancia, pero muy despacio. Esperé un buen rato y aún no terminaba. En ese momento, un trueno retumbó afuera. Luego empezó a llover intensamente. Revisé el clima y descubrí que habría una tormenta fuerte esa noche. Lucía escuchó la lluvia y finalmente terminó el agua, preguntando suavemente, ¿está lloviendo? Miré a la madre y al hijo frente a mí, una ciega, y un niño de apenas 2 años. Realmente no podía dejarlos volver bajo la lluvia. Dudé un momento, pero al final dije, ¿por qué no se quedan esta noche en la habitación de invitados? Pareció que Lucía curvaba ligeramente los labios, pero fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. Asintió y dijo con suavidad, entonces te molesto. Capítulo 13. Por la noche, Lucía y Juan se fueron a dormir a la habitación de invitados. Yo me acosté en la habitación principal y, después de hacer cuentas, solo me faltaba el último punto de la trama. Una vez completado, la misión estaría terminada. Pensando en eso, me quedé dormido poco a poco. Sin embargo, en medio del sueño, sentí algo que se enredaba en mí como una enredadera. Un aliento ardiente rozaba mi cuello, y me di la vuelta incómodo, pero la enredadera volvió a acercarse. Se posó en mi rostro, deslizándose con cuidado por mis cejas, mis ojos, desde las cejas hasta la nariz, luego a las orejas, y finalmente a los labios. Molesto, agité la mano. Al segundo siguiente, algo suave se presionó contra mí. Ese tacto familiar me arrastró instantáneamente al pasado. Entre respiraciones entrelazadas, casi por instinto abrí sus labios y profundicé el beso. La sangre de Lucía hervía. Sus ojos secos volvieron a sentir ese dolor punzante, pero esta vez acompañado de un placer estremecedor. Jorge estaba vivo. Esa certeza casi la hizo llorar lágrimas de sangre. Capítulo 14. Por la mañana, al despertar, me toqué los labios. Dolían un poco. ¿Me habría picado un mosquito? Después de levantarme, descubrí que Lucía y Juan ya se habían ido. El desayuno estaba preparado sobre la mesa. No pensé demasiado en ello. Después de comer, salí. Solo tenía que completar la última parte de la misión de hoy, y entonces, desaparecería completamente de la historia. Durante este tiempo, no había dejado de lanzar provocaciones al protagonista en secreto. Hoy incluso tenía que hacerme heridas a propósito, caer por las escaleras y acusarlo falsamente de haberme golpeado. Y esta vez, el protagonista sacaría todas las grabaciones de mis amenazas anteriores. Así, Freya se decepcionaría completamente de mí. Rompería conmigo y elegiría firmemente al protagonista. Seguí el plan paso a paso, hasta que caí por las escaleras, golpeándome hasta sangrar. Todo iba perfectamente, pero cuando el protagonista reprodujo las grabaciones de mis amenazas, Freya no reaccionó como el sistema había dicho, rompiendo conmigo de inmediato. Me miró con expresión profunda y preguntó con duda, ¿Martín realmente te golpeó? Asentí con dolor. El protagonista, Martín, liberó toda su presencia imponente, lanzó unas palabras contundentes y luego dijo, podemos revisar las cámaras. Pero al instante, alguien a un lado susurró, la persona detrás de este club tiene un estatus demasiado alto, quizá no nos haga caso. Martín se quedó sin palabras. En ese momento, se escucharon pasos detrás. Nos giramos al mismo tiempo y vimos al gerente del club y a varios empleados. Rodeaban a Lucía como si fuera una figura central. Ella dio una orden con calma, vayan a traer las grabaciones. Freya la miró sorprendida. Hermana,
¿También gestionas este club? El sistema gritó. Alto, alto, ¿la villana femenina aparece ahora? Pero ya no me importaba eso, solo quería terminar el último punto de la misión. Pronto, las grabaciones fueron mostradas. Todos vieron claramente que yo mismo había fingido la caída por las escaleras. De principio a fin, Martín ni siquiera me había tocado. Freya se decepcionó completamente de mí, frunció el ceño y dijo, Jorben, no esperaba que fueras tan despreciable. Terminamos, no volvamos a vernos. Muy pronto, Martín, como un vencedor, se llevó a Freya. Los demás, que habían estado observando el espectáculo, hicieron algunos comentarios y también se marcharon. Finalmente, el sistema anunció en mi mente, felicidades, anfitrión, la misión ha sido completada por completo. Aunque mi brazo dolía muchísimo, al escuchar eso, mi corazón se llenó de alegría, pero al girarme, vi que Lucía seguía de pie no muy lejos, y empezó a caminar hacia mí. Se acercó, olió el rastro de sangre en mi cuerpo y soltó un ligero bufido. Jorge, qué miserable te ves ahora. Capítulo 15. Mi corazón dio un vuelco y levanté la cabeza con pánico. La vi con una expresión sombría, preguntando lentamente, ¿te gusta tanto mi hermana? Sin razón aparente, recordé lo que Freya me había advertido al principio. Mi cuñado murió de enfermedad no hace mucho. Mi hermana lloró hasta quedarse ciega por eso. Ahora la viuda está completamente inestable. Mejor no la provoques. Se me erizó el cuero cabelludo y llamé al sistema apresuradamente. Sistema, sálvame, ven a controlar a tu villana. El sistema suspiró. Anfitrión, arréglatelas como puedas. En medio del pánico, intenté hacerme el tonto. Jaja, señora Liu, ¿de qué está hablando? El sistema añadió con tono sombrío. Ah, cierto, como ya completaste la misión, acabo de retirar el hechizo que impedía que Lucía oyera tu voz real. Yo, signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Entonces dijo, eso significa que ahora puede escuchar tu verdadera voz. Mi corazón se hundió por completo. Capítulo 16. Después de eso, primero fuimos al hospital a enyesar mi brazo roto, y luego regresamos al apartamento privado de Lucía. En la habitación oscura, dije con cara de muerto, tengo el brazo roto, ¿estás ciega o qué? Luego recordé que realmente no podía ver. Lucía movió el dedo y dijo, mientras no tengas rota la cintura, continúa. Me quedé sin palabras. Al día siguiente, Juan cambió y empezó a llamarme papá. Unos días después, el premio de 100 millones llegó a mi cuenta. El sistema me preguntó si quería regresar al mundo real. Al verme dudando, simplemente agitó la mano. Va, mejor te doy una puerta de viaje. Podrás moverte libremente entre los dos mundos. Además, aún puedo concederte un deseo. Al escuchar que podía viajar libremente entre el mundo real y el del libro, finalmente quedé satisfecho. Pensando en los ojos de Lucía, pregunté, ¿puedes curar la vista de Lucía? El sistema respondió de inmediato, claro, bebe esta poción de recuperación visual y hará efecto en poco tiempo. Que tengas una vida feliz. Anfitrión, adiós. Capítulo 17. La vista de Lucía se recuperó poco a poco. Al principio, solo podía ver una silueta borrosa. Jorge, aprovechando que ella no podía ver bien, no dejó de convencerla para que usara esos vestidos que antes se negaba a ponerse, hasta que un día, al abrir los ojos, vio a Jorge abrazándola, durmiendo profundamente. Lucía parpadeó, como si no pudiera cansarse de mirarlo, observándolo en silencio durante mucho tiempo. Cuando Jorge despertó, se estiró, y sin abrir los ojos, la abrazó y le dio un beso. Buenos días, dijo. Lucía lo miraba, atónita. Jorge preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando tan raro? Entonces finalmente notó los ojos brillantes de Lucía. Ella levantó la mirada y vio la emoción en el rostro del hombre. Jorge gritó feliz. Lucía, por fin puedes ver. Capítulo 18. Extra de Freya. En realidad, Freya sabía que Jorben había estado provocando en secreto a Martín. Molesta, fue a quejarse con Lucía. Ay, ¿qué hago, hermana? Jorben sí que se ha pasado un poco, pero es porque me quiere demasiado. Lucía apretó ligeramente los dedos, pero en su rostro no mostró nada y dijo con calma, ese tipo de hombre, experto en disfrazarse, no te ama de verdad. Freya, medio confundida, preguntó, ¿qué quieres decir? Lucía respondió con tranquilidad, hoy puede engatusarte con palabras dulces, mañana hará lo mismo con otra mujer. Incluso, puede abandonar a su esposa y a su hijo. Freya se sobresaltó, tienes razón, hermana. Así que ese día,
cuando Freya se enteró de que Jorben no solo había incriminado a Martín, sino que además quería seguir engañándola. Dijo directamente, rompemos, Jorben. Un tiempo después, Freya vio a Jorben y Lucía caminando de la mano. Se quedó en silencio. El arrepentimiento tardío y la ira la invadieron. Con el rostro enrojecido, preguntó, hermana, ¿no dijiste que él era el mejor engañando? Lucía soltó una ligera risa. Si solo me engaña a mí, entonces lo acepto con gusto. Además, no somos iguales. Ahora estamos realmente enamorados. Ah, por cierto, la próxima semana recuerda venir a la boda de mi marido y mía.